último ejemplo me dice calcular la cantidad de medios aritméticos que hay que interpolar entre 27 y 6, sabiendo que la diferencia es menos 3. Entonces, entre 27 y 6 hay n términos, que es lo que me pide hallar. Entonces, n tiene una formulita que es el último menos el primero sobre la diferencia más 1. Si yo reemplazo esto, me va a quedar a sub n es 6. A sub 1 es 27. Sobre n es menos 3 más 1. Si yo opero todo eso, me sale que es igual a 8. Pero 8 es el total de términos. A mí me pide cuántos medios aritméticos hay entre 27 y 6. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? A este total de términos, que es 8, le tengo que restar los 2 que me da como dato y eso me da 6. 6 es mi respuesta correcta. Otra forma de hacer es hallar la razón o la diferencia e ir haciendo la progresión aritmética. Entonces, el 27 es el primero, le sigue 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6. Este era el primero, este era el último. Entonces, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es otra forma de hacer para poder saber cuántos términos hay entre 27 y 6. Seguimos con los ejemplos. Les quiero mostrar ya un problema donde me dice que la suma de los 3 primeros términos de una progresión aritmética es 18 y el producto de los mismos es 66. Hallar los términos de la progresión. Entonces, vuelvo a leer y saco los datos. La suma de los 3 primeros términos de una progresión aritmética es 18. Eso yo puedo poner de esta manera. La suma de los 3 primeros términos me dice que es 18. Y luego me dice que el producto de los mismos es 66. Entonces, un a sub 1 por a sub 2 por a sub 3 me da 66. Eso es lo único que se me forma al leer el problema. Entonces, yo voy a recordar que en una progresión aritmética yo sé que el segundo término obtengo como sumando el primer término más esa diferencia. El tercer término va a ser igual a ¿quién? A sub 1 más 2 veces la diferencia. En las teorías que tienen ustedes van a poder interpretar por qué yo puedo poner de esta manera. Entonces, una vez que yo recordé esta teoría, ¿qué voy a hacer? Voy a poner esta primera ecuación en función a A1. Entonces, ¿quién es mi primera ecuación? A1 más A2 más A3 igual a 18. Entonces, en vez de tener A sub 2, A sub 3, voy a pasar en función a A1. Entonces, el primer término más el segundo término, que era igual a esto. A1 más D. Más el tercer término es también A1 más 2D igual a 18. Entonces, voy a hacer una reducción de términos. Tengo 3 veces A sub 1 más 3 veces la diferencia es 18. Si yo saco factor común 3, tengo que A1 más D es igual a 18, donde A1 más D es igual a este 3, va a pasar dividido, me va a quedar 6. Y aquí yo puedo despejar A1, que va a ser igual a 6 menos D. ¿Qué voy a hacer ahora con esta igualdad? Y lo voy a llevar a mi segunda ecuación del problema para poder sacar la diferencia. Entonces, si yo vuelvo a copiar la segunda ecuación, que eran los productos, y esos productos pongo también en función
a A1, A2, recordemos que era A1 más D, ¿cierto? Y A3 es igual a A1 más 2D. Y eso es 66. Entonces, donde yo vea A1, voy a poner la igualdad que allí anteriormente. Que voy a copiar aquí. A1 me salió que era igual a 6 menos D. Esto es lo que yo voy a reemplazar ahora. Entonces, en vez de A1 acá yo voy a poner 6 menos D. En vez de A1, 6 menos D más D. Aquí 6 menos D más 2D igual a 66. Entonces, aquí estos se van. ¿Qué me queda? 6 menos D por, acá me sobró 6, por aquí hago reducción y me queda 6 menos más D. Todo eso igual a 66. Luego, ¿qué tengo aquí? Este con este es el desarrollo de una diferencia de cuadrados. Entonces yo puedo expresar eso así. Este 6 que está multiplicado puede pasar al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar 11. Luego 36 menos 11 es igual a D cuadrado, donde mi D me sale que es 5, que era de la diferencia. Entonces, ¿qué me pedía el problema? Me pedía hallar los términos de la progresión. Entonces, voy a borrar este desarrollo. Voy a volver a copiar lo que me quedó de todos los cálculos. Yo tenía que A1 era 6 menos D, por un lado. Y que la D me salió 5. Entonces, aquí ya puedo saber cuánto vale mi A1. 6 menos 5, que vale 1. ¿Cuánto vale mi A sub 2? Y A sub 2 recordemos que era A1 más D, o sea que 1 más 5, 6. Luego tengo que hallar el tercer término, que era igual a A1 más 2 veces la diferencia. A1 es 1 más 2 por 5 y eso me da 11. En síntesis, la progresión aritmética es 1, 6 y 11. Segundo problema, me dice, halla los tres primeros términos de una PA sabiendo que la suma de ellos es 48 y el producto de los dos primeros es 160. Vuelvo a leer para sacar los datos. Halla los tres primeros términos de una progresión aritmética sabiendo que la suma de ellos es 48. ¿La suma de quiénes? De los tres primeros términos. Entonces, A1 más A2 más A3 es 48. ¿Y qué más me dice? Y el producto de los dos primeros es 160. A1 por A2 es muy similar al anterior. 160. Hacemos exactamente igual a lo que hicimos anteriormente. Vamos a poner la primera ecuación en función a A1. Entonces voy a tener A1 más, en vez de A2 era A1 más D. En vez de A3 era A1 más 2 veces D igual a 48. Si yo hago una reducción de términos, tengo 3 veces A1 más 3 veces D es igual a 48. Si vuelvo a reducir, hago factor común, tengo A1 más D igual a 48, donde A1 más D me sale, este 3 pasa dividido, me sale 16. Si yo despejo A1, va a ser igual a 16 menos D. Voy a reservar este resultado y voy a llevar a la segunda ecuación. Voy a hacer aquí al lado la segunda ecuación, ¿quién era? A1 por A2 igual a 160. En vez de A2, yo voy a poner A1 más D igual a 160. ¿Qué tengo ahí? Puedo hacer distributiva y me va a salir que A1 al cuadrado más
A1 por D es igual a 160. Esto es lo que yo obtengo de la segunda ecuación. ¿Qué hago ahora? Voy a llevar este valor de A1 en esto. Entonces, en vez de A1 voy a poner 16 menos D al cuadrado porque me dice al cuadrado, más A1 por D igual a 160. Si yo hago el desarrollo del cuadrado del binomio, voy a tener 256 menos 32D más D cuadrado, más, si hago distributiva, 16D menos D cuadrado igual a 160. Si hago una reducción de términos, tengo que al final 96 es igual a 16D, donde D me sale igual a 6. ¿Qué hago con esta D? Tengo que ir reemplazando aquí para obtener A1. Si reemplazo ahí, yo sé que A1 me sale 10. ¿Y qué me pedía el problema? Me pedía hallar los tres primeros términos. Como A1 es 10, A2 va a ser ¿quién? A2 recordemos que es igual a A1 más, aquí reemplazamos, más D, ¿cierto? Entonces, mi A sub 2 me sale que es igual a 16 y mi A sub 3 a que era igual a A1 más 2D. Eso me sale 22. Por lo tanto, la progresión aritmética pedida es 10 de los tres primeros términos, 16 y 22.